Mecánico pobre, reparaba autos para financiar su quimioterapia, hasta que una millonaria apareció y cambió su vida. Un simple ruido de motor estaba a punto de unir dos mundos completamente opuestos y transformar una vida para siempre. En el corazón de Zapopan, entre calles polvorientas y el constante murmullo del tráfico, se alzaba un pequeño taller mecánico que parecía haber visto mejores días. Las paredes desgastadas por el tiempo contaban historias de años de trabajo arduo, mientras que el aroma a aceite y gasolina se había vuelto parte del alma del lugar. Era aquí donde Rodrigo Hernández, un hombre de 33 años con manos curtidas por la grasa y el metal, libraba cada día una batalla silenciosa por su supervivencia. La mañana del martes había comenzado como cualquier otra. Rodrigo se había levantado antes del amanecer, sus músculos protestando por el cansancio acumulado de semanas de trabajo extenuante. Su reflejo en el espejo del pequeño baño de su modesta casa le devolvía la imagen de un hombre que envejecía prematuramente, con ojeras profundas que delataban noches de insomnio y preocupación. La quimioterapia había dejado su huella. Su cabello, otrora abundante y negro, ahora se veía ralo y sin vida, y su piel había adquirido un tono pálido que contrastaba con sus ojos, aún brillantes de determinación. El diagnóstico había llegado 6 meses atrás, como un rayo en cielo despejado: leucemia linfoblástica aguda, palabras que sonaban ajenas, técnicas, pero que habían redefinido completamente su existencia. Los médicos le habían explicado con frialdad profesional que sus posibilidades eran buenas si seguía el tratamiento, pero el costo de cada sesión de quimioterapia equivalía a semanas enteras de trabajo en el taller. Sin seguro médico y con los escasos ahorros de toda una vida evaporándose rápidamente, Rodrigo se enfrentaba a una realidad cruel. Cada auto que reparaba no solo representaba el sustento diario, sino literalmente una oportunidad más de seguir viviendo. El taller, heredado de su padre fallecido años atrás, se había convertido en su refugio y su prisión a la vez. Las herramientas, dispuestas con cuidado meticuloso en tableros de madera gastada, eran extensiones de sus propias manos. Conocía cada llave inglesa, cada destornillador, cada pieza de repuesto como un músico conoce las notas de su instrumento favorito. Pero por más hábil que fuera, por más corazón que pusiera en cada reparación, los ingresos apenas alcanzaban para cubrir lo básico: medicamentos, consultas médicas y una comida al día. Esa mañana en particular, mientras revisaba el motor de un viejo Tsuru que había visto días mejores, Rodrigo sintió esa familiar punzada en el estómago. No había comido desde la tarde anterior, reservando sus últimos pesos para la sesión de quimioterapia programada para el viernes. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el hambre, sino por la ansiedad constante que lo acompañaba. Los efectos secundarios del tratamiento lo dejaban débil durante días, y trabajar en esas condiciones se había vuelto un acto de pura voluntad. El sonido de un motor potente interrumpió sus pensamientos. Era un ronroneo distintivo, refinado, que contrastaba dramáticamente con los ruidos mecánicos familiares del barrio. Rodrigo levantó la vista desde el cofre del Tsuru y vio algo que lo dejó paralizado. Un Porsche 911, carrera color blanco perla, se detenía frente a su modesto taller, brillando bajo el sol de la mañana como una aparición de otro mundo. De las curvas perfectas del deportivo descendió una mujer que parecía haber salido de las páginas de una revista de alta sociedad. Valentina Mendoza, de 32 años, caminaba con una elegancia natural que hablaba de años de educación refinada y privilegios heredados. Su vestido rosa ajustado se ceñía perfectamente a su figura esbelta, y cada paso que daba sobre sus tacones altos resonaba con confianza. Su cabello castaño dorado caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos verdes escanearon el lugar con una mezcla de curiosidad y cautela.
Era un contraste imposible de ignorar. Ella, representando todo lo que el dinero podía comprar, se encontraba ahora en el mundo de Rodrigo, donde cada peso tenía que ganarse con sudor y determinación. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, ninguno de los dos podía imaginar que ese momento marcaría el comienzo de una historia que desafiaría todas las expectativas y transformaría ambas vidas para siempre. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emociona contarla, dame un like para que sepas que quieres conocer qué pasará cuando estos dos mundos se encuentren. Suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de esta increíble historia de superación. Y déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es en tu ciudad. Me encanta saber que compartimos este momento especial desde distintos lugares del mundo. El silencio que siguió al encuentro de miradas parecía cargado de electricidad. Valentina avanzó hacia el taller con pasos medidos, sus tacones resonando contra el concreto agrietado. Rodrigo se limpió instintivamente las manos grasosas en un trapo, consciente de repente de su apariencia. La camiseta manchada de aceite, los pantalones de mezclilla desgastados y sus brazos marcados por pequeñas cicatrices de años trabajando con metal caliente. El contraste era abrumador. Ella representaba un mundo de cenas elegantes, viajes a Europa y decisiones que se tomaban en salas de juntas con vistas panorámicas de la ciudad. Él conocía cada rincón polvoriento de Zapopan, cada cliente que llegaba desesperado porque su auto era su única herramienta de trabajo. Sin embargo, cuando Valentina habló, su voz tenía una calidez inesperada que no correspondía a la frialdad que Rodrigo había anticipado. El Porsche había comenzado a hacer un ruido extraño esa mañana, explicó ella. No era algo obvio, pero su oído, entrenado por años de manejar autos de lujo, había detectado una irregularidad en el motor. Necesitaba a alguien que realmente entendiera de mecánica, no solo alguien que cambiara filtros en talleres de cadena. Alguien le había recomendado el taller de Rodrigo, aunque no recordaba exactamente quién. Rodrigo se acercó al Porsche con reverencia profesional. Era la primera vez que tenía entre sus manos una máquina de tal calibre. Sus dedos, acostumbrados a motores desgastados y piezas adaptadas, ahora exploraban la perfección alemana de ingeniería. Cada componente estaba en su lugar exacto. Cada línea había sido diseñada no solo para funcionar, sino para ser bella. Era como si hubiera pasado toda su vida leyendo en un idioma y de repente se encontrara con poesía. Mientras revisaba el motor, Rodrigo era consciente de la presencia de Valentina. Ella no se había ido como esperaba, sino que permanecía cerca, observando con genuino interés cómo trabajaba. No era la típica actitud de impaciencia que mostraban los clientes adinerados cuando llevaban sus autos a reparar. Había algo diferente en su forma de observar, como si estuviera viendo más allá de la superficie. Valentina, por su parte, se encontraba fascinada por la precisión con la que Rodrigo trabajaba. Sus manos se movían con una seguridad que hablaba de años de experiencia, pero también con un cuidado casi artístico. Cada herramienta era tomada con propósito, cada movimiento tenía una razón. Era evidente que para él la mecánica no era solo un trabajo, sino una vocación. Había algo poético en la forma como diagnosticaba problemas que otros no podrían ni imaginar. El diagnóstico no fue complicado. Una pequeña fuga en el sistema de enfriamiento había causado una irregularidad mínima en la temperatura del motor, generando el ruido que ella había detectado. Era un problema que, de no atenderse, podría costar miles de pesos en daños mayores. Pero Rodrigo podía solucionarlo ese mismo día por una fracción de lo que cobraría cualquier distribuidor oficial de la marca. Durante las horas que tomó la reparación,
Algo extraño sucedió. Valentina no regresó a sus oficinas como había planeado. En lugar de eso, se quedó en el taller, sentada en una silla plástica que Rodrigo había traído de la pequeña oficina. Comenzó a hacer preguntas que iban más allá del trabajo mecánico. Quería saber cómo había aprendido el oficio, desde cuándo trabajaba en el taller, qué lo motivaba a levantarse cada mañana. Rodrigo, inicialmente reservado, comenzó a abrirse gradualmente. Le contó sobre su padre, quien había construido el taller con sus propias manos después de migrar del campo a la ciudad. Le habló de los primeros autos que había reparado siendo apenas un adolescente, de las noches que había pasado estudiando manuales de mecánica a la luz de una lámpara de mesa, pero cuidadosamente evitó mencionar su enfermedad, su lucha diaria por conseguir dinero para el tratamiento, el miedo constante que lo acompañaba cada noche. Valentina escuchaba con una atención que Rodrigo no había experimentado en años. No eran las conversaciones superficiales que sostenía con otros clientes, sino un intercambio real de experiencias e ideas. Ella también comenzó a compartir, hablando de la presión de manejar un imperio empresarial heredado, de la soledad que venía con el éxito, de lo difícil que era encontrar personas genuinas en su círculo social. Cuando el trabajo estuvo terminado y el Porsche ronroneaba nuevamente con su perfección característica, ambos se dieron cuenta de que algo había cambiado. No era solo una transacción comercial que había llegado a su fin, era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía definir aún, pero que ambos sentían con una intensidad inesperada. Valentina pagó el trabajo, dejando una propina generosa que Rodrigo inicialmente intentó rechazar, pero que ella insistió en que aceptara. Antes de partir, Valentina se detuvo en la puerta del taller. Había algo en Rodrigo que la intrigaba profundamente. Era su dedicación, su humildad genuina, la forma como trataba su trabajo como si fuera arte. En su mundo, estaba rodeada de personas que fingían pasión por dinero o estatus, pero Rodrigo irradiaba una autenticidad que ella había olvidado que existía. 3 días después de la primera visita, Valentina regresó al taller. Esta vez no traía el Porsche, sino que llegó en un BMW Serie 7 color negro, igualmente imponente pero más discreto. Rodrigo estaba trabajando en el motor de una camioneta de carga cuando escuchó el sonido familiar de un auto de lujo deteniéndose frente a su taller. Al levantar la vista y verla descender del vehículo, sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo que no sabía cómo interpretar. Valentina llevaba un traje sastre color azul marino que hablaba de reuniones importantes y decisiones empresariales, pero su sonrisa tenía la misma calidez que había mostrado días atrás. Explicó que había estado pensando en la conversación que habían tenido y que tenía una propuesta que hacerle. Había una flota de vehículos en su empresa que necesitaba mantenimiento regular y después de ver la calidad del trabajo de Rodrigo, quería ofrecerle un contrato de servicios. La propuesta era tentadora más allá de lo que Rodrigo podría haber imaginado. Se trataba de mantener 12 vehículos de alta gama, sedanes ejecutivos, camionetas de lujo y algunos autos deportivos que usaba la alta gerencia. El contrato incluía revisiones mensuales, reparaciones cuando fuera necesario y disponibilidad para emergencias. El pago mensual equivalía a lo que Rodrigo ganaba normalmente en 3 meses de trabajo irregular. Sin embargo, Rodrigo no pudo evitar sentir una mezcla de gratitud y sospecha. Era demasiado bueno para ser verdad. En su experiencia, las oportunidades que parecían perfectas generalmente venían con complicaciones ocultas. Además, había algo en la forma como Valentina lo miraba que iba más allá de una relación comercial estándar. No podía definirlo exactamente, pero percibía un interés personal que lo hacía sentir incómodo y halagado al mismo tiempo. Valentina notó su vacilación y decidió ser más directa. Le confesó que había pasado los últimos días pensando en él,
no solo como mecánico, sino como persona. Había algo en su dedicación, en su humildad genuina, que había tocado una fibra sensible en ella. Estaba cansada de estar rodeada de personas que solo veían en ella una oportunidad de enriquecerse, y encontrar a alguien que simplemente hacía bien su trabajo por amor al oficio le había resultado refrescante. Durante esa conversación, Rodrigo comenzó a ver a Valentina bajo una luz diferente. Detrás de los trajes caros y los autos de lujo, había una mujer que luchaba con sus propios demonios. Le contó sobre la presión constante de manejar una empresa que había construido su padre, sobre las expectativas familiares y sociales, sobre lo difícil que era tomar decisiones que afectaban la vida de cientos de empleados. Su riqueza, que desde afuera parecía una bendición, se había convertido en una carga de responsabilidades abrumadoras. Pero aún había algo que Rodrigo no podía compartir. Su enfermedad seguía siendo su secreto más guardado, no por vergüenza, sino por orgullo. No quería que la compasión fuera el motor de ninguna relación, personal o profesional. Había trabajado toda su vida por ganarse las cosas por mérito propio y no estaba dispuesto a cambiar esa filosofía ahora, sin importar lo desesperada que fuera su situación económica. Después de mucha reflexión, Rodrigo aceptó el contrato, pero estableció condiciones claras. El trabajo se haría con la misma calidad que ofrecía a todos sus clientes, sin trato preferencial por el monto del contrato. Los vehículos serían revisados en su taller, manteniendo la operación en sus propios términos, y si en algún momento sentía que el acuerdo no funcionaba para ambas partes, cualquiera podría terminarlo sin resentimientos. Valentina accedió a todas las condiciones, con una sonrisa que Rodrigo no pudo interpretar completamente. Había algo en su expresión que sugería que el contrato automotriz era solo una excusa para mantener contacto regular. Pero Rodrigo decidió no analizar demasiado las motivaciones. Necesitaba el ingreso más de lo que su orgullo necesitaba respuestas. El primer vehículo llegó al día siguiente, un Mercedes-Benz clase S que necesitaba servicio de rutina. Rodrigo lo recibió con la profesionalidad que caracterizaba todo su trabajo, pero no pudo evitar sentirse observado. Era como si cada movimiento fuera evaluado, no técnicamente, sino personalmente. Valentina había mencionado que pasaría de vez en cuando para supervisar el trabajo, pero Rodrigo sospechaba que había razones más profundas detrás de esas visitas. Esa noche, mientras limpiaba sus herramientas después de terminar el servicio del Mercedes, Rodrigo se permitió un momento de esperanza. Por primera vez en meses, podía ver un futuro donde no tendría que elegir entre comer y comprar medicamentos. El contrato con la empresa de Valentina le daría la estabilidad económica que necesitaba para completar su tratamiento sin la ansiedad constante que había dominado su vida. Pero también había algo más, algo que no se atrevía a admitir completamente. La presencia de Valentina había traído una luz a su rutina que no sabía que había estado extrañando. Sus conversaciones, su interés genuino en su trabajo y su vida, habían despertado una parte de él que había estado dormida durante años de luchar simplemente por sobrevivir. Las semanas siguientes establecieron una rutina que transformó la dinámica del taller de Rodrigo. Cada martes y viernes, uno de los vehículos de la flota de Valentina llegaba para mantenimiento o revisión. Los choferes, inicialmente sorprendidos por la modestia del lugar, pronto comenzaron a apreciar la calidad excepcional del trabajo. Los autos regresaban no solo funcionando perfectamente, sino con pequeños detalles que mostraban el cuidado personal que Rodrigo ponía en cada tarea. Valentina había comenzado a aparecer con mayor frecuencia, siempre con la excusa de supervisar el trabajo o consultar sobre algún detalle técnico. Pero tanto ella como Rodrigo sabían que había motivaciones más profundas detrás de esas visitas. Sus conversaciones habían evolucionado desde temas profesionales hacia intercambios más personales e íntimos.
Durante una de esas tardes, mientras Rodrigo trabajaba en el sistema de frenos de una camioneta Suburban, Valentina notó algo que había pasado por alto en encuentros anteriores. Sus movimientos, aunque precisos, parecían más lentos que de costumbre. Había pausas frecuentes, momentos donde parecía necesitar recuperar energía antes de continuar. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía herramientas pesadas y su respiración se había vuelto más laboriosa. La observación la llenó de preocupación, pero decidió no confrontarlo directamente. En su lugar, comenzó a hacer preguntas sutiles sobre su salud, su rutina, si estaba comiendo adecuadamente. Rodrigo, con la habilidad que había desarrollado durante meses de ocultar su condición, desviaba las conversaciones con bromas sobre los efectos del trabajo duro y las largas jornadas. Sin embargo, el martes de la cuarta semana, la fachada se desmoronó. Rodrigo estaba debajo de un BMW Serie 5, ajustando el sistema de escape, cuando una ola de náuseas lo golpeó con fuerza inusitada. Era un efecto secundario familiar de la quimioterapia que había recibido el día anterior, pero esta vez la intensidad lo tomó desprevenido. Intentó incorporarse rápidamente y golpeó su cabeza contra el chasis del auto, perdiendo el equilibrio y cayendo pesadamente al suelo. Valentina, que había estado revisando unos papeles en su auto, corrió inmediatamente hacia él. Lo encontró pálido, sudoroso y luchando por mantener la conciencia. Sus primeros pensamientos fueron llamar a una ambulancia, pero Rodrigo, aún en su estado débil, le rogó que no lo hiciera. Le aseguró que solo necesitaba un momento, un poco de agua, unos minutos para recuperarse. Pero Valentina no era fácil de convencer. Había visto suficiente en su vida empresarial para reconocer cuando alguien no estaba diciendo la verdad completa. La palidez extrema de Rodrigo, la forma como temblaban sus manos, los signos que había estado ignorando durante semanas, de repente formaron un patrón que no podía seguir negando. Algo más serio estaba pasando. Con una mezcla de firmeza y ternura que sorprendió a ambos, Valentina ayudó a Rodrigo a incorporarse y lo llevó hasta la pequeña oficina del taller. Le trajo agua, una silla más cómoda, y se sentó frente a él con una expresión que no aceptaría evasivas. Era el momento de la verdad y ambos lo sabían. La confesión salió en fragmentos entrecortados. Rodrigo le habló de los síntomas que había comenzado a notar meses atrás: el cansancio extremo, los hematomas que aparecían sin razón, la pérdida de peso gradual. Le contó sobre la visita al médico que había cambiado su vida, el diagnóstico que sonaba como una sentencia, las sesiones de quimioterapia que lo dejaban destrozado durante días. Pero más que la enfermedad física, Valentina pudo ver el peso emocional que Rodrigo había estado cargando solo, la preocupación constante sobre el costo del tratamiento, la incertidumbre sobre el futuro, el miedo de no poder seguir trabajando para pagarse la posibilidad de seguir viviendo. Era una carga que habría quebrado a muchos, pero que él había sobrellevado con una dignidad silenciosa que la conmovió profundamente. La reacción de Valentina no fue la que Rodrigo había temido. No hubo lástima en sus ojos, sino una determinación feroz que él no había visto antes. Le habló sobre los mejores especialistas en oncología del país, sobre clínicas privadas donde el tratamiento podría ser más efectivo y menos debilitante. Mencionó contactos en el sector salud, posibilidades de becas médicas, opciones que Rodrigo nunca había considerado porque parecían fuera de su alcance. Pero Rodrigo, fiel a sus principios, rechazó cualquier oferta de ayuda financiera. Su orgullo, que había sido su fortaleza durante años de trabajo duro, ahora se convertía en un obstáculo para recibir la ayuda que desesperadamente necesitaba. No quería ser visto como un caso de caridad. No quería que su relación con Valentina se basara en la lástima o la obligación. La conversación se extendió hasta que las sombras de la tarde comenzaron a alargarse. Valentina entendía la posición de Rodrigo,
pero también veía la realidad cruel de la situación. Tenía los recursos para ayudarlo, el poder para conectarlo con los mejores médicos, la capacidad de asegurar que recibiera el tratamiento que necesitaba sin la presión financiera que lo estaba matando lentamente. Al final de esa tarde, ambos se fueron con más preguntas que respuestas. Rodrigo había revelado su vulnerabilidad más profunda, pero no estaba dispuesto a aceptar ayuda. Valentina había descubierto la razón detrás de su admiración creciente por él, pero no sabía cómo ayudar a alguien que se negaba a ser ayudado. El contrato automotriz, que había comenzado como una excusa para mantener contacto, ahora se reveló como un mecanismo de supervivencia que ninguno de los dos había reconocido completamente. Los días que siguieron a la revelación estuvieron marcados por una tensión palpable. Rodrigo continuaba con el trabajo de la flota, pero ambos sabían que la dinámica había cambiado irrevocablemente. Valentina llegaba con mayor frecuencia, siempre con la excusa de revisar el trabajo, pero sus ojos escrutaban constantemente el estado físico de Rodrigo, buscando signos de deterioro que él se esforzaba por ocultar. El viernes de esa semana, Rodrigo tenía programada una sesión de quimioterapia. Era su 10ª sesión de un tratamiento que debía extenderse por al menos 6 meses más, dependiendo de la respuesta de su organismo. Los efectos acumulativos del tratamiento se habían vuelto más severos con cada aplicación, y su cuerpo mostraba signos evidentes del desgaste. Esa mañana, mientras preparaba las herramientas para trabajar en un Audi A6, Rodrigo sintió una debilidad inusual en las piernas. El mundo parecía girar ligeramente y tuvo que apoyarse contra el banco de trabajo para mantener el equilibrio. Era una señal clara de que su cuerpo estaba llegando a un límite, pero la presión financiera no le permitía tomarse ni un solo día libre. Valentina llegó temprano esa mañana, oficialmente para revisar el mantenimiento del Audi, pero en realidad había estado preocupada desde su última conversación. Encontró a Rodrigo trabajando con una determinación que rayaba en la terquedad, pero sus movimientos carecían de la fluidez característica. Era evidente que cada tarea requería un esfuerzo consciente que antes había sido automático. La crisis llegó alrededor del mediodía. Rodrigo estaba cambiando el aceite del motor cuando una ola masiva de náuseas y mareos lo golpeó simultáneamente. Esta vez no pudo mantener la compostura. Sus piernas cedieron y se desplomó junto al auto, llevándose consigo varias herramientas que cayeron al suelo con estrépito metálico. Valentina no esperó permiso esta vez. Llamó inmediatamente a su médico personal, el doctor Alejandro Morales, uno de los oncólogos más respetados de Guadalajara. Le explicó la situación con la urgencia de alguien que no aceptaría demoras ni excusas. En menos de 30 minutos, una ambulancia privada se detuvo frente al taller, acompañada por el doctor Morales y un equipo médico de emergencia. Rodrigo, consciente pero extremadamente débil, protestó débilmente mientras lo trasladaban a la ambulancia. Sus preocupaciones no eran médicas, sino económicas. No podía permitirse una ambulancia privada, mucho menos la consulta con un especialista de ese calibre. Pero Valentina, con una autoridad que no admitía discusión, le aseguró que se preocupara únicamente por su recuperación. El Hospital Privado San Javier recibió a Rodrigo como si fuera un paciente VIP, cortesía de las instrucciones claras de Valentina. El doctor Morales realizó una evaluación exhaustiva que incluyó análisis de sangre, estudios de imagen y una revisión completa del historial médico que Rodrigo había estado manejando en el sector público. Los resultados fueron alarmantes, pero no sorprendentes. Los niveles de hemoglobina de Rodrigo estaban peligrosamente bajos. Su sistema inmunológico estaba comprometido severamente y su cuerpo mostraba signos de desnutrición crónica. Era evidente que había estado priorizando el costo del tratamiento sobre su alimentación y cuidado general,
una decisión que había acelerado el deterioro de su condición. El doctor Morales fue directo en su diagnóstico y recomendaciones. Rodrigo necesitaba hospitalización inmediata, transfusiones de sangre, un ajuste completo en su protocolo de quimioterapia y, fundamentalmente, un soporte nutricional y emocional que le permitiera enfocarse exclusivamente en su recuperación. Trabajar en las condiciones en las que lo había estado haciendo no solo era imprudente, sino potencialmente fatal. Valentina, que había permanecido en la habitación durante toda la consulta, vio cómo el rostro de Rodrigo se descomponía con cada palabra del médico. No era solo el miedo a la enfermedad lo que lo atormentaba, sino la comprensión clara de que no tenía recursos para seguir las recomendaciones médicas. El costo de la hospitalización, las transfusiones, el nuevo protocolo de tratamiento, superaba cualquier capacidad de pago que pudiera imaginar. Fue en ese momento cuando Valentina tomó la decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Con una serenidad que ocultaba la intensidad de sus emociones, se dirigió al doctor Morales y le dio instrucciones precisas. Rodrigo recibiría el mejor tratamiento disponible sin restricciones de costo, con habitación privada y el protocolo más avanzado que considerara necesario. Todo sería cubierto completamente, sin condiciones ni expectativas de reembolso. Rodrigo intentó protestar, pero la debilidad física había minado su capacidad de resistencia emocional. Por primera vez en meses, alguien estaba tomando control de una situación que había estado manejando solo, con recursos insuficientes y una carga de estrés que había acelerado su deterioro. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche, mientras Rodrigo descansaba en una habitación de hospital que contrastaba dramáticamente con las salas públicas donde había recibido tratamiento anterior, Valentina se quedó sentada junto a su cama. No hablaron mucho. Las palabras parecían insuficientes para la magnitud de lo que había sucedido. Pero ambos entendían que habían cruzado un umbral que definía una nueva etapa en su relación, una donde la supervivencia de él dependía de la generosidad de ella y donde ambos tendrían que navegar las complejidades emocionales que esa dinámica implicaba. Los primeros días de hospitalización fueron una mezcla de alivio físico y tormento emocional para Rodrigo. Su cuerpo comenzaba a responder positivamente al tratamiento intensivo. Las transfusiones de sangre habían restaurado su color natural. Los medicamentos antináusea le permitían comer sin el malestar constante, y el protocolo de quimioterapia ajustado parecía ser más efectivo, con menos efectos secundarios debilitantes. Pero mientras su cuerpo sanaba, su mente luchaba con la realidad de su situación. Cada comida que consumía, cada medicamento que recibía, cada hora que pasaba en esa habitación privada con vista a los jardines del hospital, representaba un costo que él no podía cubrir. La deuda que estaba acumulando con Valentina crecía exponencialmente cada día y no tenía idea de cómo podría saldarla alguna vez. Valentina visitaba diariamente, generalmente por las tardes después de terminar sus responsabilidades empresariales. Traía libros, revistas de mecánica y actualizaciones sobre el taller que había cerrado temporalmente. Había contratado a otro mecánico para cubrir los compromisos más urgentes de los clientes regulares, asegurándose de que el negocio de Rodrigo no se perdiera completamente durante su recuperación. Durante una de esas visitas, Rodrigo finalmente expresó la angustia que lo había estado consumiendo. Le habló a Valentina sobre la imposibilidad de devolver todo lo que ella estaba invirtiendo en su tratamiento, sobre cómo se sentía como un proyecto de caridad en lugar de como un hombre independiente. Sus palabras salían cargadas de gratitud, pero también de una vergüenza profunda que ella no había anticipado. Valentina escuchó en silencio y cuando Rodrigo terminó de hablar, le hizo una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. Le preguntó si alguna vez había considerado que tal vez ella no estaba haciendo esto por lástima,
o por sentirse superior, sino porque genuinamente se preocupaba por él como persona. Le explicó que en su mundo de privilegios y oportunidades había conocido a muy pocas personas que trabajaran con la pasión y la integridad que él mostraba diariamente. La conversación que siguió reveló aspectos de Valentina que Rodrigo no había conocido antes. Le contó sobre la soledad que había experimentado desde la muerte de su padre, sobre la presión constante de mantener un imperio empresarial que nunca había pedido heredar. Le habló de relaciones pasadas donde nunca había estado segura si las personas la querían a ella o a su fortuna, y cómo encontrar a alguien que inicialmente había rechazado su ayuda le había mostrado un tipo de autenticidad que había olvidado que existía. Rodrigo comenzó a entender que su situación era más compleja de lo que había imaginado. No era simplemente un caso de una mujer rica ayudando a un hombre pobre, sino dos personas solitarias que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. Ella había encontrado genuinidad y pasión por el trabajo. Él había encontrado a alguien que lo valoraba por quien era, no por lo que podía ofrecer. El doctor Morales visitaba diariamente y se mostraba cada vez más optimista sobre el progreso de Rodrigo. Los análisis de sangre mostraban mejorías consistentes, su sistema inmunológico se estaba fortaleciendo y su respuesta al nuevo protocolo de quimioterapia superaba las expectativas. Pero más importante aún, su estado emocional había mejorado dramáticamente desde que había dejado de cargar solo con el peso de su enfermedad. Una tarde, mientras Valentina le leía artículos de una revista sobre innovaciones en motores híbridos, Rodrigo la interrumpió para hacerle una propuesta. Cuando se recuperara completamente, quería trabajar para su empresa no como un contratista externo, sino como empleado. Quería establecer un taller de servicio interno que manejara toda la flota de vehículos de la compañía, donde él pudiera aplicar sus conocimientos en un ambiente más estable y con mejores recursos. La propuesta sorprendió a Valentina por su practicidad y visión a futuro. Rodrigo había estado pensando no solo en cómo sobrevivir su enfermedad, sino en cómo construir algo mejor después de ella. Había considerado las necesidades de la empresa, había identificado una oportunidad donde sus habilidades podrían agregar valor real y había diseñado una solución que beneficiaría a ambas partes. Valentina aceptó la propuesta inmediatamente, pero agregó condiciones que reflejaban su creciente comprensión de quién era Rodrigo como persona. El taller sería diseñado según sus especificaciones. Él tendría autonomía completa sobre las operaciones técnicas y recibiría un salario que reflejara no solo su experiencia, sino también un reconocimiento de su valor para la organización. Pero había algo más en la propuesta de Valentina que iba más allá de lo profesional. Le sugirió que considerara la posibilidad de expandir el taller para atender clientes externos también, combinando el trabajo de la flota corporativa con servicios para el público general. Sería una forma de mantener la conexión con su comunidad original mientras construía algo más grande y estable. Los últimos días de hospitalización estuvieron marcados por una planificación intensiva. Rodrigo dibujaba planos del taller ideal, describía el equipo que necesitaría, planificaba los procesos que implementaría. Valentina tomaba notas, hacía preguntas técnicas y comenzaba a visualizar cómo ese proyecto podría integrarse en las operaciones de su empresa. Era evidente que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo una relación de benefactor y beneficiario, sino una asociación genuina donde ambos aportaban valor. Rodrigo contribuía con experiencia técnica, visión práctica y una ética de trabajo que Valentina admiraba profundamente. Ella aportaba recursos, conexiones empresariales y una perspectiva estratégica que podía convertir las habilidades de él en algo más grande.
El día que Rodrigo recibió el alta médica, los análisis mostraban que su leucemia estaba en remisión. El cáncer no había sido erradicado completamente, pero estaba controlado a un nivel que le permitiría vivir una vida normal con monitoreo regular. Era una victoria médica, pero más importante, era una victoria personal que había sido posible solo porque había permitido que alguien más lo ayudara a cargar una carga que había sido demasiado pesada para una sola persona. La construcción del nuevo taller comenzó 3 semanas después de que Rodrigo saliera del hospital. Valentina había adquirido un terreno de 800 metros cuadrados en una zona industrial de Zapopan, estratégicamente ubicado para servir tanto a la flota corporativa como a clientes particulares. Era un espacio que superaba cualquier sueño que Rodrigo hubiera tenido sobre su lugar de trabajo ideal. Durante los 2 meses que tomó la construcción, Rodrigo trabajó como consultor en el diseño de cada detalle. Su experiencia práctica se combinó con la visión empresarial de Valentina para crear algo que ninguno de los dos habría podido lograr solo. El taller tendría 10 bahías de servicio, equipo de diagnóstico computarizado de última generación, un área de pintura profesional y una sala de espera cómoda para los clientes. Pero más importante que las instalaciones físicas era la filosofía que estaban construyendo juntos. Rodrigo insistió en que el taller mantuviera precios justos para clientes de recursos limitados, mientras que los servicios para vehículos de lujo generarían los márgenes necesarios para la sostenibilidad del negocio. Era un modelo que reflejaba sus valores compartidos: excelencia en el servicio sin discriminación económica. Durante esas semanas de construcción, la relación entre Rodrigo y Valentina evolucionó de manera natural. Pasaban largas horas discutiendo detalles del proyecto, visitando proveedores de equipo, entrevistando mecánicos potenciales para el equipo de trabajo. Era una colaboración que funcionaba porque cada uno aportaba fortalezas que complementaban las del otro. Rodrigo se sorprendió descubriendo aspectos de Valentina que no había visto antes. Detrás de la elegancia y sofisticación, había una mujer extremadamente práctica, con un sentido agudo para los negocios y una capacidad impresionante para resolver problemas complejos. Ella, por su parte, encontraba en las conversaciones con él una honestidad y una perspectiva que había estado ausente en su vida profesional. La inauguración del Taller Integral Zapopan estaba programada para un sábado de octubre. Rodrigo había insistido en que fuera un evento comunitario, abierto no solo para clientes potenciales, sino para vecinos, otros mecánicos del área y cualquiera que quisiera conocer las instalaciones. Valentina había accedido, aunque había añadido un toque de elegancia que reflejaba la calidad de los servicios que ofrecerían. La semana antes de la inauguración, Rodrigo recibió los resultados de sus análisis médicos trimestrales. El doctor Morales le confirmó que su leucemia seguía en remisión, sus niveles sanguíneos eran normales y su pronóstico era excelente. Era una noticia que había estado esperando desde el diagnóstico inicial, pero que ahora tenía un significado más profundo porque tenía un futuro concreto hacia el cual mirar. Durante esos días de preparación para la inauguración, Rodrigo se dio cuenta de que había recuperado algo más que su salud física. Había recuperado la capacidad de soñar con el futuro, de planificar más allá de la próxima sesión médica, de construir algo que perduraría más allá de su propia supervivencia. El taller representaba no solo estabilidad económica, sino la materialización de una visión que había estado latente durante años. Valentina también experimentaba una transformación personal. Por primera vez en años, tenía un proyecto que la emocionaba genuinamente, algo que iba más allá de las obligaciones heredadas de la empresa familiar.
Ver cómo Rodrigo se involucraba en cada detalle del taller, cómo su expertise se traducía en decisiones prácticas, le había mostrado una forma diferente de trabajar que era más satisfactoria que las reuniones de junta directiva y los reportes financieros. La noche antes de la inauguración, ambos se quedaron trabajando hasta tarde en los últimos detalles. Era una escena que habría parecido imposible meses atrás. Ella organizando la presentación comercial mientras él calibraba el equipo de diagnóstico, trabajando lado a lado en un proyecto que era completamente de ambos. Durante una pausa para tomar café, Rodrigo le agradeció a Valentina no solo por la ayuda médica y el apoyo económico, sino por algo más fundamental, por haberle devuelto la esperanza. Le explicó que durante los meses más difíciles de su enfermedad había comenzado a ver su vida solo en términos de supervivencia diaria, perdiendo la capacidad de imaginar un futuro mejor. Valentina respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Le confesó que él también había cambiado su vida, mostrándole lo que significaba trabajar con pasión genuina en lugar de simple obligación. Había pasado años manejando la empresa de su familia porque era lo que se esperaba de ella, pero trabajar con él en el taller le había recordado lo que se sentía disfrutar realmente un proyecto. Era una conversación que marcaba un punto de inflexión en su relación. Ya no se trataba solo de agradecimiento o incluso de amistad, sino de un reconocimiento mutuo de que habían encontrado en el otro algo que enriquecía sus vidas de manera fundamental. No podían definir exactamente qué era esa conexión, pero ambos sabían que era algo valioso que merecía ser protegido y cultivado. El día de la inauguración amaneció claro y soleado, como si el clima mismo hubiera decidido cooperar con sus planes. El taller estaba listo, el equipo estaba entrenado y ambos estaban preparados para comenzar una nueva etapa que representaba la materialización de sueños que habían parecido imposibles solo unos meses atrás. La inauguración del taller integral Zapopan superó todas las expectativas. Desde las 8 de la mañana, una fila constante de visitantes recorrió las instalaciones. Vecinos curiosos, mecánicos, colegas que querían conocer el equipo, clientes potenciales atraídos por la calidad evidente de las instalaciones. Rodrigo se movía entre los grupos con una energía que no había mostrado en meses, explicando con orgullo cada detalle del taller que había ayudado a diseñar. Valentina observaba desde una distancia apropiada, dejando que Rodrigo fuera la cara visible del proyecto. Era su momento para brillar, para mostrar la experticia que la había impresionado desde el primer día. Pero también notaba las miradas de algunos visitantes, la sorpresa al ver a una mujer elegantemente vestida en un evento comunitario de mecánica, la curiosidad sobre cuál era exactamente su papel en todo esto. El primer mes de operaciones estableció patrones que definirían el éxito del taller. Los servicios para la flota corporativa de Valentina proporcionaban una base estable de ingresos, mientras que el trabajo para clientes particulares crecía rápidamente por recomendaciones. La reputación de Rodrigo, combinada con instalaciones de primera clase, creaba una propuesta de valor que pocos talleres en la zona podían igualar, pero el verdadero éxito del proyecto se medía en cambios más sutiles. Rodrigo había contratado a 3 mecánicos jóvenes, a quienes estaba entrenando no solo en técnicas de reparación, sino en la filosofía de servicio que él había desarrollado durante años. Era una forma de multiplicar su impacto, de asegurar que la calidad y la integridad que caracterizaban su trabajo se perpetuaran más allá de su presencia personal. Los ingresos del taller le permitieron a Rodrigo no solo cubrir sus gastos médicos continuos, sino también comenzar a ahorrar por primera vez en años. Era una sensación de seguridad financiera que había olvidado que existía. La tranquilidad de saber que podía enfrentar emergencias sin que eso pusiera en riesgo su tratamiento médico o su supervivencia básica.
Valentina, por su parte, descubrió que su participación en el taller había revitalizado su interés en otros aspectos de su empresa. Comenzó a aplicar lecciones aprendidas trabajando con Rodrigo a otras áreas del negocio familiar, implementando enfoques más prácticos y conectados con las necesidades reales de clientes y empleados. La relación entre ambos había encontrado un equilibrio natural. Durante el día trabajaban como socios comerciales, con roles claramente definidos y responsabilidades específicas. Rodrigo manejaba todas las operaciones técnicas y la gestión diaria del taller, mientras que Valentina se enfocaba en la estrategia comercial, las relaciones con proveedores mayores y la expansión del negocio. Pero por las tardes, cuando el taller cerraba y quedaban solos revisando los eventos del día, sus conversaciones revelaban una intimidad creciente que iba más allá de la colaboración profesional. Hablaban de sus esperanzas para el futuro, de lecciones aprendidas durante los meses difíciles, de cómo sus perspectivas sobre la vida habían cambiado a través de su experiencia compartida. Rodrigo había comenzado a ver su enfermedad no como una maldición que había arruinado su vida, sino como una experiencia que paradójicamente había llevado a conocer a Valentina y a construir algo mejor de lo que había imaginado posible. Era una perspectiva que requería mucha madurez emocional, pero que le permitía integrar su diagnóstico en una narrativa más amplia de crecimiento y oportunidad. Valentina también había experimentado una transformación en su relación con su propia riqueza y privilegios. Trabajar con Rodrigo le había mostrado formas más significativas de usar sus recursos, maneras de crear valor que iban más allá de simplemente generar más dinero. El taller era rentable, pero también era una fuente de empleo de calidad y un servicio valioso para la comunidad. A medida que se acercaba el final del primer trimestre de operación, los números del taller superaban todas las proyecciones iniciales. Pero más importante que el éxito financiero era la satisfacción personal que ambos experimentaban. Habían creado algo juntos que era genuinamente valioso, que mejoraba la vida de otras personas y que reflejaba lo mejor de sus capacidades individuales. Durante una revisión de resultados trimestrales, Valentina propuso expandir el concepto a una segunda ubicación en otra zona de Guadalajara. Era una idea ambiciosa que requeriría inversión significativa y la replicación de sistemas que habían funcionado en Zapopan. Pero también representaba una oportunidad de crear más empleos, servir a más clientes y establecer un modelo de negocio que podría tener impacto social más amplio. Rodrigo aceptó la propuesta, pero con condiciones que reflejaban las lecciones aprendidas durante su experiencia con la enfermedad. Quería asegurar que la expansión no comprometiera la calidad del servicio original, que los nuevos empleados recibieran entrenamiento adecuado y que mantuvieran el compromiso con precios justos para clientes de recursos limitados. Era una conversación que mostraba cómo ambos habían evolucionado desde su primer encuentro. Rodrigo ya no era el hombre desesperado que luchaba solo contra una enfermedad devastadora, sino un empresario experimentado que pensaba estratégicamente sobre el futuro. Valentina ya no era simplemente una heredera manejando obligaciones familiares, sino una emprendedora comprometida con crear valor real en el mundo. Un año después de la inauguración del primer taller, Rodrigo recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de su vida. El doctor Morales quería verlo para discutir los resultados de sus análisis anuales más exhaustivos. Era una cita de rutina, pero la seriedad en la voz del médico sugería que había algo importante que discutir. Valentina insistió en acompañarlo a la consulta. Durante el año transcurrido, ella había estado presente en todas las citas médicas importantes, no como una observadora externa, sino como alguien genuinamente investida en su bienestar.
Su presencia había pasado de ser una cortesía a ser una necesidad emocional para ambos. Los resultados de los análisis fueron extraordinarios. No solo la leucemia seguía en remisión completa, sino que todos los indicadores médicos sugerían que Rodrigo había alcanzado lo que el doctor Morales llamó remisión profunda y sostenida. En términos prácticos, esto significaba que las probabilidades de que el cáncer regresara eran mínimas y que podía considerarse curado para todos los efectos prácticos. La noticia los golpeó con una intensidad emocional que ninguno de los dos había anticipado. Rodrigo, que había vivido durante más de un año con la incertidumbre de su pronóstico, de repente se enfrentaba a la realidad de un futuro sin la sombra de la enfermedad. Valentina, que había estado preparada emocionalmente para apoyarlo a través de cualquier resultado, se encontró abrumada por el alivio y la alegría, pero junto con la celebración llegó una realización inesperada. La enfermedad de Rodrigo había sido el catalizador original de su relación. La crisis que había justificado la intervención de Valentina y la intensidad de su conexión. Ahora que esa crisis había pasado, ambos se preguntaban qué significaba esto para el futuro de su relación personal y profesional. Esa noche, por primera vez en meses, no hablaron sobre el taller, sobre planes de expansión o sobre indicadores médicos. En lugar de eso, caminaron por el centro de Zapopan, deteniéndose en cafés pequeños y parques tranquilos, hablando sobre lo que habían aprendido durante el año más intenso de sus vidas. Rodrigo le confesó a Valentina que durante los meses más difíciles de su enfermedad había llegado a pensar que tal vez la leucemia había sido una bendición disfrazada. No porque quisiera estar enfermo, sino porque había sido necesaria para conocerla, para experimentar una conexión humana que había transformado su comprensión de lo que era posible en la vida. Valentina respondió con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Le dijo que había estado pensando lo mismo, preguntándose si su interés en él había sido motivado inicialmente por lástima o por algo más genuino. Pero después de un año trabajando juntos, apoyándose mutuamente y construyendo algo significativo, había llegado a entender que sus sentimientos habían evolucionado mucho más allá de las circunstancias que los habían unido inicialmente. Era una conversación que había estado pendiente durante meses, una exploración honesta de los sentimientos que habían estado desarrollándose paralelamente a su colaboración profesional. Ambos habían sido cuidadosos de no mezclar la gratitud con el amor, el apoyo médico con la atracción romántica. Pero ahora que la crisis había pasado, podían examinar sus emociones con mayor claridad. La semana siguiente estuvo marcada por una serie de conversaciones profundas que definieron una nueva etapa en su relación. Decidieron tomar un descanso de la expansión del negocio para enfocarse en entender qué querían construir juntos a nivel personal. Era una decisión madura que reconocía la complejidad de mezclar romance con una asociación comercial exitosa. Rodrigo propuso algo que sorprendió a Valentina. Quería tomarse unas vacaciones reales, las primeras en años, no un descanso médico forzado, sino tiempo libre elegido para relajarse y reconectarse con aspectos de la vida que había descuidado durante su enfermedad. Quería viajar, conocer lugares nuevos, experimentar actividades que había pospuesto mientras luchaba por sobrevivir. Valentina aceptó inmediatamente, pero agregó una condición. Quería ser su compañera de viaje, no como la mujer adinerada que pagaba los gastos, sino como la persona que había compartido la experiencia más difícil de su vida y que ahora quería compartir la celebración de su recuperación. Era una proposición que redefinía su relación en términos de igualdad y elección mutua. El viaje que planearon no era extravagante, sino reflexivo. Decidieron recorrer México en auto, visitando ciudades coloniales, playas tranquilas y pueblos pequeños donde podrían experimentar la simple alegría de estar vivos y sanos.
Era una forma de celebrar no solo la recuperación de Rodrigo, sino también el redescubrimiento mutuo de lo que significaba vivir sin la presión de crisis constantes. La noche antes de partir, ambos visitaron el taller que habían construido juntos. Las instalaciones funcionaban perfectamente bajo la supervisión del equipo que Rodrigo había entrenado, una prueba de que habían creado algo sostenible que podía prosperar independientemente de su presencia diaria. Mientras recorrían las bahías de servicio y observaban el equipo que habían seleccionado cuidadosamente, ambos se dieron cuenta de que habían logrado algo extraordinario. No solo habían superado una crisis médica y construido un negocio exitoso, sino que habían desarrollado una relación basada en respeto mutuo, valores compartidos y apoyo genuino durante los momentos más difíciles. 2 años después, el mecánico de Zapopan y la millonaria habían logrado lo imposible: construir un amor verdadero que nació del respeto mutuo y se fortaleció en la adversidad. El amanecer de un sábado de primavera encontró a Rodrigo y Valentina preparando el último evento que sellaría definitivamente su historia juntos. No era la inauguración de otro taller ni una consulta médica de rutina, sino algo que representaba la culminación de un viaje emocional que había comenzado con desesperación y había evolucionado hacia una felicidad que ninguno de los dos había imaginado posible. El taller integral Zapopan había crecido hasta convertirse en una pequeña cadena de 5 ubicaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Cada taller mantenía los estándares de calidad y los valores de servicio que Rodrigo había establecido desde el principio, pero también incorporaba innovaciones que reflejaban la visión estratégica de Valentina. Era un modelo de negocio que había demostrado que era posible ser rentable y socialmente responsable al mismo tiempo. Rodrigo, que ahora llevaba 3 años en remisión completa, había recibido confirmación médica de que podía considerarse curado definitivamente. Su cuerpo había no solo resistido la leucemia, sino que había emergido más fuerte que antes, fortalecido por años de cuidado consciente de su salud y por el apoyo emocional constante que había recibido de Valentina. Pero la transformación más notable no había sido médica ni profesional, sino personal. El hombre que había estado dispuesto a morir trabajando para pagarse un tratamiento médico se había convertido en alguien que entendía el valor de equilibrar el trabajo con la vida personal, la ambición con la gratitud, el éxito individual con la responsabilidad social. Valentina también había experimentado una metamorfosis completa. La heredera que había manejado la empresa familiar por obligación había descubierto una pasión genuina por crear valor a través del trabajo. Había reestructurado completamente las operaciones de la empresa heredada, aplicando las lecciones aprendidas, trabajando con Rodrigo para crear un ambiente laboral más humano y propósitos más significativos. La ceremonia que estaban preparando no era secreta, pero sí íntima. Habían decidido casarse en el patio del primer taller, rodeados por las personas que habían sido parte de su historia, los mecánicos que Rodrigo había entrenado, los clientes que se habían convertido en amigos, el doctor Morales, que había salvado la vida de Rodrigo, y los empleados de la empresa de Valentina, que habían presenciado su transformación personal. Era una celebración que reflejaba quiénes habían llegado a ser como pareja. No querían una boda ostentosa que impresionara a la sociedad, sino una ceremonia que honrara el viaje que habían recorrido juntos. El lugar donde se habían conocido, donde habían construido su primera colaboración exitosa, donde habían aprendido a confiar el uno en el otro, era el escenario perfecto para comprometerse formalmente con un futuro compartido. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde, cada uno trayendo una pieza de la historia que había llevado a Rodrigo y Valentina a ese momento. Había mecánicos veteranos del barrio que recordaban cuando Rodrigo trabajaba solo en condiciones precarias.
empleados de la empresa de Valentina que habían visto su evolución como líder y clientes del taller que habían sido testigos de la calidad del trabajo que producían como equipo. El doctor Morales, que había sido invitado no solo como médico sino como amigo, aprovechó un momento para hablar con ambos sobre lo extraordinario de su recuperación y transformación. Les explicó que en su experiencia médica, los pacientes que tenían sistemas de apoyo sólidos no solo respondían mejor al tratamiento, sino que frecuentemente emergían de la experiencia con una perspectiva de vida más rica y relaciones más profundas. Durante la ceremonia, ni Rodrigo ni Valentina mencionaron directamente la leucemia o las circunstancias dramáticas que habían iniciado su relación. En lugar de eso, hablaron sobre lo que habían aprendido sobre el amor verdadero, que se construía en las decisiones diarias de apoyarse mutuamente, en la capacidad de ver lo mejor en la otra persona, incluso durante los momentos más difíciles, y en el compromiso de crear juntos algo más grande que la suma de sus partes individuales. Sus votos reflejaron la madurez que habían desarrollado a través de su experiencia compartida. Rodrigo prometió nunca dar por sentado el regalo de un día más de vida o un día más junto a ella. Valentina prometió usar sus privilegios y recursos de manera que honraran los valores que había aprendido de él: trabajo duro, integridad y servicio genuino a otros. Cuando fueron declarados marido y mujer, el aplauso que resonó en el taller no era solo por la celebración de una boda, sino por el reconocimiento de una historia de transformación que había inspirado a todos los presentes. Era la celebración de dos personas que habían encontrado en la adversidad la oportunidad de convertirse en las mejores versiones de sí mismas. La fiesta que siguió fue una mezcla perfecta de elegancia y autenticidad que reflejaba la personalidad de la pareja. Había música en vivo, comida preparada por restaurantes locales que ambos habían llegado a amar, y conversaciones que fluían naturalmente entre personas de diferentes trasfondos económicos y sociales, unidos por el respeto hacia Rodrigo y Valentina. Mientras la celebración continuaba hasta altas horas de la noche, los recién casados se tomaron un momento para estar solos en el taller donde todo había comenzado. Mirando las bahías de servicio que ahora funcionaban bajo la supervisión de mecánicos que Rodrigo había entrenado, ambos podían ver físicamente la manifestación de lo que habían construido juntos. Era más que un negocio exitoso o una historia de amor. Era la prueba de que era posible transformar las circunstancias más difíciles en oportunidades para crear algo hermoso y duradero. La enfermedad que había amenazado con destruir la vida de Rodrigo se había convertido en el catalizador para una vida más rica de la que cualquiera de los dos había soñado posible. Al final de esa noche perfecta, mientras se dirigían hacia su nueva vida como esposos, tanto Rodrigo como Valentina entendieron que su historia no había terminado, sino que estaba comenzando un nuevo capítulo. Habían aprendido que el amor verdadero no era solo emoción o atracción, sino la decisión diaria de construir juntos algo significativo, de apoyarse mutuamente a través de cualquier desafío y de usar sus fortalezas combinadas para crear un impacto positivo en el mundo que los rodeaba. El mecánico de Zapopan y la millonaria habían demostrado que cuando dos corazones se unen con propósito verdadero, pueden superar cualquier obstáculo y construir una historia de amor que inspira a todos los que la conocen. Su taller siguió creciendo, pero más importante aún, su amor siguió siendo el fundamento de todo lo que construyeron juntos. Si te gustó esta historia increíble, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar aquí abajo desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Tu participación es fundamental para que sigamos trayendo estas historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.